hablando de lo que es la integración. Estas dos clases que faltan, en realidad no hay mucho que explicar, sobre todo esta que está pendiente, porque en realidad ya tenemos toda la vía nerviosa construida. Les decía, nuestra tarea es integrar eso. Solamente estamos aumentando una dificultad más, pero sobre una base ya conocida. ¿Qué es lo que nos falta? Es hablar de la vascularización del cerebro. Esa vascularización del cerebro va a ocurrir sobre áreas de la corteza cerebral, del mapa de Rothman, del homúnculo de Penfield, y esa es la información que la vamos a integrar. Entonces, si ustedes se acuerdan, este es nuestro, aquí está nuestro polígono de Willis, y el polígono de Willis nos está mostrando las arterias que la conforman. La arteria comunicante anterior, comunicando el lado izquierdo con el lado derecho, las dos arterias cerebrales anteriores, las dos arterias comunicantes posteriores y las dos cerebrales posteriores, ramas de la vértebra, ramas de la carótida interna. Esto ya lo hemos visto. Vamos entonces viendo a la primera arteria, la arteria cerebral anterior. ¿Qué necesitamos saber? Son tres las arterias que vascularizan el cerebro: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, vamos a hablar ahora de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior es una rama de la arteria carótida interna. Lo hemos visto entrar, lo hemos visto ascender por el sifón carotídeo, lo hemos visto aparecer un poco por detrás del quiasma óptico. Hasta ahí lo hemos visto. Y de ahí hemos visto que esa arteria carótida interna da la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, ¿qué ocurre con la cerebral anterior? Esa es la tarea. Dice, la arteria cerebral anterior se aplica a la rodilla del cuerpo calloso y termina cerca del rodete como arteria pericallosa. ¿Qué nos está diciendo? Se va a entrar hacia el lado medial de la corteza cerebral. Va a buscar la cara medial. Y si ustedes se acuerdan que en la cara medial estaba el cuerpo calloso, pues va a ir por delante, va a rodear al cuerpo calloso y va a terminar hacia atrás. Eso dice como arteria pericallosa. Claro, en su trayecto va a dar ramas. Entonces, ¿qué se puede preguntar en el examen? ¿Cuál de estas ramas pertenece a qué arteria? ¿No? Entonces, más que eso, no. O sea, ¿cuáles son las ramas? Fíjense, se divide en dos grandes grupos la arteria cerebral anterior: el grupo frontopolar y el grupo frontoparietal. Estamos viendo cara medial del cerebro, de eso hay que acordarse. Frontopolar, la que está adelante, cerca del polo frontal. La otra es más posterior y está en el límite entre la región frontal y la parietal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que acordarnos. Si estamos hablando del grupo frontopolar, las arterias va a ser la frontobasal media, de abajo, la frontopolar propiamente dicha y la frontoanteromedia. Si estamos más atrás, cerca del lóbulo parietal, vamos a encontrar a la arteria frontal posteromedial, la arteria calloso marginal que rodea el cuerpo calloso, la arteria del lobulillo paracentral, que es una estructura que ya hemos explicado, la arteria del lóbulo parietal superior y del lóbulo cuadrado, también conocemos esto, y el grupo para el cuerpo calloso. En resumen, esto ustedes lo no vamos a describir a cada uno. Básicamente es eso. Fíjense, hay un fondo que nos muestra la cara medial del cerebro, ¿sí? Estamos viendo a transluz casi el cuerpo calloso. Hemos encontrado a la carótida interna, a la altura del quiasma, emitir la cerebral anterior. Ya hemos dicho que tiene su comunicante al otro lado. ¿Y qué va a hacer? Pues va a buscar al cuerpo calloso y va a hacer esto. Se va a dividir en dos grupos. Uno hacia adelante, el grupo frontopolar, y otro hacia atrás, el grupo frontoparietal. Fíjense, mucha
ciencia para esto no se necesita. Y abajo tienen la denominación de quién es la frontobasal, quién es la frontopolar, exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? A ver, nosotros tenemos dos problemas muy frecuentes en Tari, hablando de realidades. Las personas que están en los servicios de medicina, cuando roten por ahí, deben tener familiares, ojalá que no, o conocidos, personas que le han dado la embolia, ¿no? O el otro tema es la hipertensión. Y de pronto no sabemos qué ha pasado. Bueno, en las embolias, parte de estos trayectos que están yendo a determinadas áreas, ahora nos acordemos, ¿qué áreas de Brodmann hay aquí? ¿Qué áreas de Brodmann hay aquí? ¿Cómo está el homúnculo de Penfield motor? ¿Cómo está el homúnculo de Penfield sensitivo? ¿Qué parte de esa figura estamos viendo? Bueno, si hay una arteria que interrumpe ese trayecto por una embolia, la parte que está distal a eso no va a recibir oxígeno. Esto tiene relación con las primeras clases, y si no recibe oxígeno, bueno, ese tejido se va a necrosar. Esa área va a dejar de cumplir su función. ¿Y cómo sabemos que se ha producido eso? Bueno, yo tengo el trayecto de la arteria, yo sé a dónde está llegando, yo sé que hay por ahí un homúnculo motor, yo sé que hay un homúnculo sensitivo. ¿Cómo estaba ese homúnculo? Estaba colgando, ¿se acuerdan? Cabeza abajo en la cara externa. ¿A qué altura más o menos? En el borde superior, a la altura de la rodilla, ¿se acuerdan? Colgando la pierna y el pie. ¿Sí? Entonces, si son lesiones sensitivas, ¿cuál será lo que nos va a informar el paciente? No sentir. Que no siente, correcto. Y si son lesiones motoras, Que no puede moverlas. parálisis. ¿De qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Yo cómo sé si es una embolia, izquierda o derecha. Del lado contrario, lateral. ¿Por qué? Por el ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Estamos vinculando todo lo que hemos aprendido en esto. Entonces, fíjense, hasta ahí debería llegar la explicación. Y de ahí, según el área que corresponda. Pero a ver, en realidad, mil disculpas, quería poner la presentación en PowerPoint para mostrar esto. Tiene una animación, pero no me acepta más que el PDF. Entonces, lo que estamos viendo es el inicio de la arteria cerebral anterior, su aproximación al cuerpo calloso y fíjense su distribución. Ahora, nosotros sabemos las áreas y las funciones. Pero yo tengo que leer para el examen. Claro, para el examen tenemos que saber. Vamos a entrar en todos los detalles. No tenemos el tiempo suficiente, pero sí las más grandes, ¿no? Vía piramidal, sistema sensitivo, áreas sensoriales, eso por supuesto. Y eso es una fotografía, ¿no? Para ver que los dibujos que se hacen tienen bases reales y estamos viendo lo mismo. Ahora, es pericallosa. Entonces, lo hemos visto acercarse, fíjense, esta es otra proyección. Y va a venir, son dos además, izquierda y derecha. Entonces, lo vamos a ver venir siguiendo el cuerpo calloso, emitir sus arterias, etc., ¿no? Entonces, esto es solamente confirmar. Ahora, esta imagen nos está mostrando una cara externa, pero lo que nos está diciendo es que esta arteria cerebral anterior, a pesar que parece que es medial no termina en el borde superior exactamente, ¿sí? Nos dice que parte de este territorio incluso podría pasar a la cara externa. ¿Por qué? Porque este territorio todavía recibe irrigación de la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo mejor no comienza en rodilla, puede comenzar en muslo también, porque parte de la cara externa de esa arteria puede ser afectada. Sigamos, otra ayuda. Esta imagen que tienen ahí nos está mostrando en la vista medial. ¿Cómo sé que es vista medial? Aquí están representando al cuerpo calloso, el territorio que corresponde a la cerebral anterior. ¿Qué nos dice? Todo este territorio en la cara medial depende de la cerebral anterior.
Lo que esté aquí es lo que se puede afectar. Claro, depende que en el examen, si queremos, le ponemos la arteria frontal, frontopolar, está trombosada, diga usted cuáles son las consecuencias. Eso no vamos a hacer tan complicado, pero lesiones motoras, lesiones sensitivas, sí. Bien, y ahí viene otra ayuda más, ¿no? Esto no es anatomía, no es fisiología, esto es clínica. ¿Cómo se traduce? A eso iba, esa era la pregunta. Y decían, lo que puede pasar es la hipoestesia de la pierna contralateral, ¿sí? Y ya hemos explicado por qué es contralateral, ya hemos dicho por qué es pierna, hemos imaginado el músculo de Penfield. Esa es la función del médico. Agarrar la anatomía que parece aburrida y nosotros lo vemos hasta las áreas de Brodmann, y el paciente que venga, ¿con qué va a comenzar? Con las lesiones desde el área de Brodmann. Y ustedes tienen que decir, bueno, puede ser, ¿qué arterias tengo que pueden haberse trombosado? La hipertensión puede parecer otro problema, presión no controlada, etc. Se revienta un vasito. No, el cuadro tiene que ser diferente, exactamente el mismo, no hay llegada de oxígeno. La causa habrá que investigar, habrá que tratar según la causa, bajarle su presión. En el otro caso habrá que darles antiagregantes plaquetarios, pero el cuadro clínico siempre va a ser el mismo, porque básicamente la sangre es la que no está negada. Entonces, si se afecta, eso dice, la corteza sensitiva, este es el trastorno. Si afecta la corteza motora, ¿sí? Entonces las paresias, es la hemiplegia, ¿no? Hemiparesia, depende de si qué tan comprometido esté el tejido muscular de esa zona. Ahora, puede haber apraxia de la marcha, dice, claro. ¿Por qué va a haber apraxia de la marcha? Porque apraxia quiere decir lo que yo me muevo, que esté combinado. Pero si yo tengo paralizado una parte de una pierna, entonces mi marcha va a cambiar, ¿sí? Y ahí vienen otras cosas, si no, no me va a alcanzar la clase. Hay otros elementos que pasa si se va lesionando cada uno del resto de las áreas de problema. Yo vuelvo a decir, para nosotros, para que no resulte complicado, en el examen vamos a tomar vía motora, vía sensitiva y la parte sensorial, ¿no? del gusto, de la vista, del oído, de esas funciones. Vamos a la siguiente, que es la arteria cerebral media o silviana. La arteria cerebral media es rama de la carótida interna también. Acuérdense que ahí ha dado la cerebral anterior y luego ha dado la cerebral. Otra cosa que tenemos que saber, la arteria cerebral media no es parte del polígono de Willis, no directamente, aunque contribuye con dos arterias. ¿Qué hace esta arteria silviana? Nace de la carótida interna. Ahora nos está diferenciando, nos dice, es la más voluminosa de las arterias cerebrales. De hecho, parece continuar a la propia carótida. Es gruesa, es grande y la cerebral anterior es mucho más pequeña. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? En primer lugar, porque es voluminosa y porque va a entrar y se va a encontrar por el surco lateral. Dice, ingresa a la ínsula, puede inicialmente, y luego da sus ramas. ¿Qué ramas da? Fíjense, la arteria cerebral media da, esto fíjense primero, da ramas superiores y ramas inferiores. Esa es la división grande. La cerebral media está yendo por la parte del surco lateral, entonces va a dar ramas hacia arriba del surco y va a dar ramas hacia abajo del surco. Las ramas superiores se van a ir hacia el borde superior y van a dar la arteria frontovasal lateral, la arteria prefrontal, la arteria del surco precentral, la arteria del surco central. Si ustedes se ponen a pensar, estas arterias van a ir a la mayor parte del área de Brodmann,
motor y sensitiva. Van a ir a la mayor parte del homúnculo, cabeza, cuello, tórax. Y entonces lo asociemos a la clínica. La gente dice, le ha dado la embolia. O ustedes han debido ver a personas que tienen secuelas de embolia. Han quedado paralizadas medio cuerpo, ¿no? y se arrastran. Y se arrastran porque han tenido ya una paresia, han tenido plejías del miembro superior, del miembro inferior. Algunas tienen dificultad para hablar. Entonces, son lesiones grandes. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque acuérdense, si hay algo que se tiene que preguntar, que tienen que saber, que no pueden decir no sé, es vascularización, es área motora, es área sensitiva, es área precentral, es área postcentral. Porque nosotros tenemos en Tarija las dos patologías altas. Por la enfermedad de Chagas, las trombosis en su mayoría. Por la hipertensión, la mayoría de la gente también es hipertensa. Si hay algo que tienen que reconocer en la clínica, ver la gravedad y adelantarse en las acciones, son estos cuadros clínicos. Entonces, es importante el conocer eso. Y luego tenemos las ramas inferiores, del surco central hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia el lóbulo temporal. Estamos viendo la configuración externa del cerebro. Entonces, ¿qué va a hacer hacia abajo? Va a ir una arteria hacia el polo temporal, la arteria del polo temporal, la arteria temporal anterior, la arteria temporal media y la arteria temporal posterior. No debería ser complicado tampoco el encontrar esta arteria. Ahora, veamos. Estamos viendo a la arteria carótida interna en el momento en que está dando la cerebral anterior. Esto ya lo tenemos que ubicar. Si sale una figurita en el examen, ya tenemos que identificar la cerebral anterior, comunicante anterior. Aquí está la carótida interna. ¿Qué está haciendo ahora? Está dando la cerebral media. Dice, es gruesa, es francamente gruesa, parece que es la misma carótida que se introduce al surco lateral. Estamos viendo en el surco lateral y recién la vamos a ver en la imagen sagital cuando la veamos aparecer por el surco lateral. Volvemos a ver, fíjense, ya desde su nacimiento se está entrando al surco lateral, solamente que esta primera parte de su trayecto es sobre la cara inferior. Después va a aparecer al fondo del surco lateral y recién se la va a poder ver en su cara externa. Bueno, aquí también me falló la animación, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que en el surco lateral va a aparecer, fíjense, esta arteria, y la arteria silviana va a ascender, va a seguir ese trayecto. ¿Qué nos está diciendo sus ramas? Las ramas superiores, que les decía, va a buscar el borde superior, va a ir hacia el lóbulo parietal, va a dar ramas importantes, porque aquí está el surco central, está el surco precentral, el postcentral, aquí está el área motora, aquí está el área sensitiva, aquí está el homúnculo de Penfield con su cabeza y su cuerpo mirando hacia arriba. Entonces, aquí están muchas áreas de Brodmann importantes. Y las ramas inferiores, dice, van a ir al lóbulo temporal, o van al polo temporal, o van a ir a los lóbulos temporales superior, medio e inferior. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo se ve en una imagen así? Ahora, como yo sé que esta es la arteria cerebral media y no es la cerebral anterior, fácil, porque hemos dicho que si fuera cerebral anterior estaría viniendo por aquí y rodearía y semejaría al cuerpo calloso. Aquí vemos que no está haciendo eso y que está dando ramas hacia arriba, ramas hacia abajo, en un trayecto oblicuo hacia arriba. Esa es la arteria. Esta es la arteria que da el 80% de las lesiones. Si escuchan ustedes de que una persona ha tenido embolia, casi con probabilidad estadística del 80% ha afectado a una de estas ramas
ojalá, yo siempre digo, ustedes, a nadie deseamos que se enferme y haga estas hemorroides. Si uno tendría que escoger, por supuesto, en vez de que sea alrededor del surco central, ojalá fuera hacia el área auditiva, hacia el polo lateral, que sí. Y ustedes acuérdense que hay arterias todavía grandes, que si se obstruyen, privan de la circulación de una gran cantidad de áreas, o pueden ser muy pequeñitas que afectan una pequeña área. Si ustedes se acuerdan, en el anterior, en azulito, estaba mostrando el territorio de la cerebral anterior. Ahora estamos viendo el territorio de la cerebral media. Y aquí prácticamente ya está toda la división. A ver, en azul, cerebral anterior. En quinto, territorio de la cerebral media. ¿Y este que está en blanco? Cerebral posterior. Ese es el área de la cerebral posterior. Entonces, fíjense, se han mapeado el cerebro. Si yo tengo esta imagen y además tengo la imagen de las áreas de Brodmann, yo ya tengo resuelto muchos de mis problemas de examen. Arteria cerebral media, lo mismo. Fíjense, área sensitiva, ¿sí? Área sensitiva, área motora, alteraciones de la sensibilidad, donde, fíjense ahora, dice braquio facial contralateral. ¿Qué está diciendo? Braquio, brazo, facial, cara, contralateral. Me va a afectar el tórax, la cara, ¿sí? Y el brazo contralateral, ¿a dónde? Al sitio de la lesión, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a mostrar. Con alteraciones motoras, si afecta el área motora, o alteraciones somatoestésicas, si afecta el área sensitiva. Pero fíjense, además, lo que me va a presentar la anemia somatognosia, la heminegligencia, que son alteraciones en el comportamiento de las personas. Me va a presentar la afasia, aquí hay un concepto, si afecta el hemisferio dominante. Entonces, una sola palabrita de lo que es la dominancia cerebral. Se ha lesionado la arteria cerebral, se ha lesionado la silviana, ya se ha roto. ¿De qué lado? Eso pregunta el médico. Bueno, no sé de qué lado. Entonces el médico pregunta, ¿esa persona es diestra o es zurda? Entonces, la persona es diestra. Si la persona es diestra y las lesiones son contralaterales, ¿dónde se ha afectado la arteria? ¿En qué lado de los hemisferios? En el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, al revés, si se afectaba arterias en el lado derecho, las consecuencias se van a manifestar en el lado izquierdo. Entonces, por eso dicen contralaterales. Ahora, la dominancia. ¿Cuál es el hemisferio dominante? Si estamos hablando de una persona que es diestra, ¿dónde están las neuronas que hacen que esa persona sea diestra? En el lado izquierdo. Y hay una función más, no solamente es que sea diestra, sino además el centro del habla también es contralateral, eso es lo que está diciendo ahí. Por lo tanto, las lesiones del hemisferio dominante cursan con afasia. O sea, si la persona no puede hablar, además, seguro que en sus lesiones es la silviana, y es la silviana contralateral. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora hay una gran cantidad de zurdos, muchas personas, y esas personas tienen al otro lado su desarrollo. Entonces, vale este concepto para los dos. ¿Cuál es la idea que tenemos que tener? Que es contralateral. Y si es hemisferio dominante, además, la persona no puede comunicarse. El daño se completa. Bien, la arteria cerebral medio silviana, además, da ramos profundos que entran al lóbulo de la ínsula, que ya habíamos señalado anteriormente. Y para terminar, vamos a ver la arteria cerebral posterior.
La arteria cerebral posterior tiene algunas características muy particulares. En primer lugar, ya lo dijimos, no forma parte de la carótida interna. Ya hemos dicho, ese cerebral anterior y cerebral medio. Entonces, la cerebral posterior, ¿de dónde es? Pertenece al sistema de la arteria vertebral. ¿Qué va a formar después de la vertebral? La arteria basilar. Entonces, fíjense, y va a llegar al polígono de Willis por atrás, desde el conducto, desde el foramen magno, desde ahí va a llegar. Dice, se origina de la arteria basilar a nivel de la fosa interpeduncular. Acuérdense ustedes, mesencéfalo, los pedúnculos, etc. Contornea el pedúnculo cerebral, el borde medial del hemisferio, y termina en la cara medial del lóbulo occipital. Esta arteria, después que se ha formado, lo que va a hacer es llegar al área occipital. Por eso es posterior. ¿Qué hay ahí? Lóbulo occipital. Entonces, ¿qué va a hacer en su trayecto? Va a dar ramas para el pedúnculo cerebral, va a dar las arterias coliculares o cuadrigeminales, de la cual ya hablamos, hemos hablado del mesencéfalo hacia adelante, los colículos hacia atrás, etc. Tiene dos ramas, la superior para el colículo superior, la inferior para el colículo inferior, y hemos dicho que da las arterias coroideas posteriores, indicando que estas coroideas se refiere a los plexos coroideos. Bien, aquí la pregunta es, ¿cuál es la importancia en la clínica? Ahí estamos viendo, fíjense, tenemos ahí todo lo que es la vista anterior, la vista posterior, y estamos viendo de que el sistema de las arterias vertebrales va a quedarse en el lóbulo occipital. Entonces, dice, la arteria occipital va a dar ramas destinadas al lóbulo temporal, rama temporal anterior, rama temporal media, es decir, va a dos territorios tiene. El lóbulo occipital por un lado y el lóbulo temporal en su parte más posterior también. Esas son las regiones a las cuales va a ir. Esa es la imagen de la arteria cerebral posterior. Si ustedes se acuerdan de las anteriores, la cerebral anterior venía por aquí, la cerebral media venía por este lado, hacia arriba, y la cerebral posterior, fíjense, no tiene nada que ver con la carótida interna. Esta es la carótida, viene desde las vertebrales, forma el tronco basilar y se va a ir hacia atrás, hacia la región occipital, va a terminar, dicen, la región occipital, y va a dirigirse todavía hacia atrás para terminar en la región temporal inferior y posterior, en su parte más posterior. Bueno, ¿qué hay ahí? Eso sería lo importante. ¿Qué hay ahí que nos pueda orientar las consecuencias de su lesión? Si está yendo al lóbulo occipital, está yendo a afectar ¿qué áreas del lóbulo? 17, 18 y 19. O sea, esa persona, ¿qué va a tener de consecuencia? No va a poder ver, ¿cierto? O si ve, no va a poder reconocer ni asociarlas con otras formas, todo lo que habíamos indicado. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento importante? Estas arterias se van a ubicar alrededor de la cisura calcarina. Alrededor de la cisura calcarina están estas áreas de Brodmann y fíjense, dice que si afecta la parte más posterior cerca del cuerpo calloso, va a tener dislexia sin agrafia. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Dislexia, no va a poder ¿qué? Y sin agrafia, ¿qué es agrafia? Del grafos, escribir, ¿no es cierto? Esa parte no se va a afectar. ¿Qué más? Dice, metamorfopsias, hemianopsias, la pérdida de la visión de un ojo, hemiacromatopsia, contralateral. Esta también es contralateral porque son las vías nerviosas las que se decusan. La hemiacromatopsia se refiere a la incapacidad de diferenciar colores. ¿Sí? La ceguera cortical. La ceguera cortical es lo que pasa en las novelas. No se ha hecho nada en los ojos, pero esa persona no ve. Y
En relación al lóbulo occipital, las dislexias, las anoxias, las ataxias, porque aquí se van a afectar también otros centros integradores del cerebro. Esta imagen que ven ahí es una imagen que ya no se ve, es ya parte de la historia, pero antes que aparezcan las tomografías, antes que aparezca la resonancia magnética, la única forma de visualizar a las arterias era a través de inyecciones de contrastes de bario. Entonces, lo que ustedes ven es la sincronía, el trabajo en equipo del neurocirujano y del técnico de los rayos, porque ustedes saben que a velocidades asombrosas circula la sangre. ¿Qué hacía? El neurocirujano agarraba el bario un poquito por encima de la bifurcación de la carótida, sobre la carótida interna, y en ese momento le decía al radiólogo de que iba a lanzar contraste. ¿Cuál es el problema? Que cuando se lanza el contraste hay que sacar una radiografía ese rato, porque si se tarda más, la circulación de la sangre vuelve y esto se comienza a llenar de contraste y no se puede ver nada. Si había que ver el territorio, había que ser en ese momento. Entonces, los dos coordinaban bien y esas son las imágenes que nos muestran. Fíjense, parte de la cerebral anterior, cerebral media, la circulación. Ahora, si ustedes se acuerdan del trayecto de las arterias, y esa era la especialidad del neurocirujano, él tenía que encontrar aquí imágenes en stop, ¿no es cierto? Como si hay un tronco aquí y este árbol que debería dibujarse no se dibuja. Entonces el neurocirujano a partir de aquí hacía su diagnóstico en el caso de trombosis, que veía stop, no avanzaba el contraste. Y en caso de hemorragia había una zona que se difuminaba de sangre, porque obviamente a partir de ahí la sangre se estaba vertiendo a el territorio vascular. Bien, otras arterias del cerebro, hemos hablado un poco de las arterias nucleares. Acuérdense, ¿quiénes son las arterias nucleares? Son los núcleos que hemos estado estudiando nosotros. Por lo tanto, hay arterias nucleares que irrigan el cuerpo estriado, hay arterias nucleares para el tálamo. Esas son arterias profundas en la clasificación que hemos dicho, van a ir hasta esas regiones. Aquí encuentran cuáles son ramas de cuáles. ¿Qué más? Hemos dicho arterias coroideas. Son las arterias de los plexos coroideos. Y ahí está explicando también qué arterias, para qué plexos coroideos están yendo. Yo no les estoy poniendo énfasis en esto porque tampoco lo pienso evaluar, es mucha información ya. ¿En qué me estoy centrando? En lo más importante que tenemos. Bien, vamos a suspender aquí la clase.